fans de los kaijus y las criaturas monstruosas. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo lo que vendría siendo el especial de los 100 suscriptores. Que bueno, antes de empezar a mostrar las figuras y todo eso, quería agradecerles por todo el apoyo que he estado recibiendo el canal últimamente. Va creciendo muy rápido, entonces se los agradezco mucho, ya que esto no sería posible sin todos ustedes y todo su apoyo. Bueno, pues estaré diciendo que no es como tal pues todas las figuras que tengo, ya que me estoy enfocando solo en mostrar las que van como que más relacionadas a lo que es el canal, y pues estaré mostrando lo que son pues figuras. No me estaré enfocando tanto en otras cosas porque si no se alargaría mucho el video, así que pues empecemos con la primera. Bueno, pues primero les estaré mostrando esto, que sería pues el boleto, entre comillas, edición especial de cuando se estrenó Godzilla Minus One en México, el mes de diciembre, específicamente en la convivencia con los youtubers Kaiju Eiga Fan Club, José BR Kaiju King Hunter y el buen Teletubby. Bueno, pues aquí también tengo a Langirus de las figuras de Trendmasters. Tenía varias, pero en este momento esta es pues la única que me queda de esa colección. También está un King Kong de la colección que habían sacado para la película de 2005, donde venía también uno que era como una especie de imán y otro que era como la cabeza. Entonces tengo a este que es el King Kong del 2005 de Burger King. Bueno, también está este curioso sacapuntas de Godzilla, que pues no hay mucho que decir, lo conseguí en un tianguis, está bonito. También tengo a la pareja de Mutos de la película de Godzilla del año 2014. Estas son las figuras, bueno, son de las figuras más antiguas que tengo, ya que se tratan de pues la primer película de Godzilla que vi, que fue como que lo que me atrajo a que me gustaran este tipo de películas. Bueno, también tengo al King Ghidorah de los Chibis. Venían estos en un gran paquete, pero este fue el único que conseguí y el que más me llamó la atención. También tengo a Mothra y Rodan de la línea de los de Jakks Pacific. Tenía también a Ghidorah, pero venía con el defecto de que las alas estaban un tanto rotas, entonces se quebró de las alas. Y tenía al Fire Godzilla y al Godzilla individual, pero por unas cuestiones pues los tuve que vender. Entonces me quedan estos dos de la línea de Jakks Pacific de Godzilla, el rey de los monstruos. También tengo al Godzilla del año 2014 que venía con los Mutos. Esta es la figura más antigua que tengo y la primera figura de Godzilla que tuve. Le tengo mucho cariño a esta figura, ya que pues fue como la primera de todas. También tengo a Kaiser Ghidorah de esta línea, no sé exactamente a qué línea pertenece, pero pues es el Kaiser Ghidorah. También tengo a estos bootlegs que son parecidos a los Movie Monster Series. Tengo aquí al Godzilla de... no sé exactamente si es el Godzilla de Godzilla Final Wars o de la Kiryu Saga, pero pues es uno de esos dos. Y también hablando de la Kiryu Saga, tengo a Kiryu. Estos dos fueron un regalo de mi papá que me dio hace ya un buen tiempo. También tengo al Zerboom, el kaiju más querido de la trilogía del anime de Godzilla. Y bueno, pues no tiene nada que ver, pero pues no tenía otra cosa en la que me lo afirmaran. Tiene las firmas de Sergio AD, del Techibo y del buen Israchan. También tengo al Skullcrawler de la marca Lennart, que salió para la película de Kong Skull Island. Y bueno, pues de esta línea es el único que tengo y el que más tenía la espinita de querer conseguir. También tengo a pues los que son la cara del canal, los que son el logotipo, a estos Finger Puppets de que es Garu Garu de la trilogía de Mothra, y a mi versión favorita de Ghidorah, que es el King Ghidorah de la película de GMK. Y estos, bueno, pues están así en el logotipo del canal. Y pues así fue diseñado el canal, con estos dos así, y como si fuera asemejándose al logo de Parque Jurásico.
Cabe resaltar que el logo me ayudó a hacerlo una persona muy importante para mí. Y pues bueno, estas son las figuras que son la cara del canal. También hablando de Finger Puppets, tengo unos cuantos más, que son King Ghidorah de la era Heisei y el Cretaceous Ghidorah de la trilogía de Mothra. También tengo a el poderoso Doug, alias el arma más poderosa del Monsterverse. Se cae, entonces mejor lo puesto. Y también al poderoso y queridísimo Doug, el titán más amado del Monsterverse, los cuales ya han visto en algunos stop motion en el canal. También tengo a las figuras de Reptar, de los Rugrats. Esta la conseguí hace unos 2 años en el Comic Rock Show. Y lo tengo desde hace bastantes años. Es igual una de mis figuras más antiguas. También aquí tengo a Ghidorah de la colección de los Godzilla Bling Bags, algo así creo. Y bueno, tiene una historia bastante curiosa que una vez que iba a salir con alguien me dejaron plantado, pero pues me animé a entrar a una tienda y ahí fue cuando conseguí a Ghidorah. También tengo a los de la línea de los de Godzilla de Marinela del 98, cuento con tenía al otro, el que está como al Macao, tenía ese también. Y también tuve la oportunidad de conseguir al que es el llaverito para tener la colección completa, pero solo tengo a También de Godzilla del 98 tengo al Godzilla de la serie. Es de mis figuras favoritas, ya que es de los pocos productos que llegaron a salir de esa serie. También tengo de Ultraman, me parece que es un bootleg, a bootleg de Gomora. También más adelante les voy a mostrar unas figuras que les haré unos reviews posteriormente. Y una de esas figuras es un Gomora, pero original de Bandai. Pues me parece que es un bootleg, ya que no tiene ninguna inscripción ni nada de alguna marca. También quería mostrarles a estas pequeñas figuras. Son de Star Wars, pero me gusta cómo se ven junto a los demás Kaijus, ya que son bastante pequeñas, entonces pues creo que quedan bastante bien. Además del poderoso accesorio de la roca de Zuko. También quería mostrarles estos dos pues customs de figuras que hice. En primer lugar tengo intenté hacer el custom de Starro el Conquistador de la película de El Escuadrón Suicida de James Gunn. Y bueno, me gusta porque se puede atorar en la cara de algunos personajes como los pequeños Starros. Y también realicé Monster X con una figura de Skeletor, de unas pequeñas figuras de He-Man. Y entonces compré 2 Skeletors, uno para tenerlo normal que mostraré más adelante, y que lo customicé a modo de Monster X. Bueno, pues esas fueron todas mis figuras de Godzilla y otros Kaijus. Y pues ahorita voy a pasar a mostrarles algunas figuras de algunos otros monstruos y criaturas que tengo. Bueno, pues estas son las otras figuras de otros monstruos y otras criaturas. Aquí tenemos a estos Venoms de los Venom Birds. Hablando de esos, pues también tengo a Terror Dog de Cazafantasmas, que es bastante similar a esa línea de estas figuras de Venom. Y a curioso fantasma que venía en un paquete, igual fue un regalo, que pues tiene esta acción de movimiento. Bueno, esos fueron pues figuras de Venom y Cazafantasmas. Y también cuento con estas figuras de Alien. De hecho, hablando de Alien, me gustaría traer un short al canal hablando un poco sobre la historia de estas figuras y sobre que se tenía planeado una especie de serie que iba a ser cancelada. Y bueno, estas son las figuras, el Alien Mantis y el Alien, creo que es el Alien Jabalí, me parece. Y también tengo a estas figuras de Ben 10, que pues son algunas que tengo, que aquí está Feedback. También aquí está otro, pero que es como de McDonald's. Y el favorito de Ben Tennyson, Mungosaurio, el supremo. Bueno, pues esas son algunas figuras de Ben 10. También cuento con estas de la película de Tortugas Ninja Caos Mutante, una película bastante buena, por cierto. Aquí tenemos a Letterhead y ahí se cae. Y también al que fue mi personaje favorito de la película, Superfly.
lo acuesto porque también se cae. Por cuestiones de espacio no le he podido poner sus alitas, pero aquí las tengo y también tengo sus accesorios. Bueno, esas fueron figuras de Tortugas Ninja Caos Mutante. Y aquí está Swamp Thing de DC Comics, que es especie de héroe monstruoso. Esta figura le pertenecía a mi papá cuando tenía más o menos mi edad, y pues me la dio a mí cuando era niño. También tengo a Ewok y Serpentine. No es mucha relevancia, pero pues ahí están. Y aquí está el Skeletor que les mencioné con anterioridad, que usé uno de esos como base para hacer al Monster X, a Monster X. Entonces es como el que usé de base, bueno, uno igual a ese. Y también, no son como tal iguales. Por ejemplo, es como contiene una armadura diferente a que utilicé para el Monster X. Pero bueno, esas fueron las figuras de otras criaturas. Ahora sí, pues les voy a mostrar un poco de mi colección de Transformers. Son muy pocas figuras, enseguida se las muestro. Bueno, pues aquí están las figuras de Transformers. Aquí está el Bumblebee de la película de Transformers Rise of the Beast, el Bumblebee de la película de Bumblebee. No los voy a estar transformando porque va a ser muy tardado. Y aquí está mi Transformer favorito, Soundwave. Bueno, sí lo voy a transformar porque es de esos que son como en unos cuantos pasos. Y aquí está. Este es mi Transformer favorito, el buen Soundwave. Y también cuento con unos cuantos más que serían... Bueno, tengo más, pero son los que considero que son como los más... pues como llamativos de los que podría mostrar. Que vendrían siendo Shockwave de la película de Transformers, el lado oscuro de la luna. Y Rampage de los Studio Series de Transformers, la venganza de los caídos, que vendría siendo el pie del devastador. Hablando del pie del devastador, aquí están estas pequeñas figuras que son de Burger King, que son para conformar a lo que es el devastador. Cabe resaltar que estas las tengo aquí, pero a otra parte donde me estoy mudando, pues ahí tengo al devastador completo, a la figura así completa del devastador. Ahí la tengo unas cuantas ahí. Tengo ese devastador, a un pequeño Carnotaurus, a más minis de Jurassic World y una figura de Burger King de Beetlejuice. Hablando de Burger King, también tengo este Soundwave, igual de la película del lado oscuro de la luna, que su función es de que le recargas con un poco de luz estos pequeños circulitos y brillan en la oscuridad. Tengo más figuras de esta línea, pero siento que esta es como que la que más valdría la pena mostrar, ya que les digo que es mi Transformer favorito. Bueno, pues esas fueron todas las figuras de Transformers, y ahora sí vamos a pasar con otra cosa de lo bueno del canal, que son las figuras de Parque Jurásico y otros dinosaurios. Bueno, pues pasando a Parque Jurásico, Jurassic World, aquí tengo esta figura de Carnotaurus de la línea, ya ni me acuerdo qué línea era. Y bueno, es una figura grande, ni siquiera cabe en la toma, pero tiene una acción bastante cool, que es puedes mover la cola y también a la par se mueve lo que vendría siendo la cabeza, y tiene sonido, pero pues para que no se le saliera como el ácido de batería, le quité las baterías. También cabe resaltar que, como mencioné con la figura del Beetlejuice de Burger King, también tengo otras figuras más en otra parte, que vendrían siendo el Spinosaurus del Battle Damage, el que es de color azul, y el Tyrannosaurus Extreme Chomping de Jurassic World Fallen Kingdom. Bueno, pues también tengo este pequeño Ankylosaurus, que igual es una figura bastante querida que tengo desde hace años, que me salió en esas máquinas como de garra que había en el Recorcholis. También tengo el Dilophosaurus de la marca Kenner, que pues su función es de que lo aprietas así en el agua y escupe agua. Entonces también es una figura que me gusta bastante porque el Dilophosaurus es de mis especies favoritas de dinosaurios. También tengo este Carnotaurus de la película de Aladar de Disney. El sonido ya no funciona, ni la luz de los ojitos. Y también, bueno, no lo mencioné con anterioridad, pero el Carnotaurus también es de mis especies favoritas de dinosaurios. También tengo aquí de la línea de Cause Effect de Jurassic Park
a la Marguespinus. Está un poco trabado el mecanismo, pero aún funciona bastante bien. De Cause Effect es la única figura que tengo y a decir verdad era la que más me llamaba la atención conseguir. También cuento con el Spinosaurus ya estos son ya de Hasbro, de la película de Jurassic Park 3. Igual es una figura bastante antigua que tengo junto con el Tyrannosaurus joven de Kenner, que igual lo tengo en otra parte. Y también en cuanto a las figuras de Mattel, me gustaría mostrar estas dos. No son tantas las que tengo. Y tengo pues este que es el Shringasaurus, que parece uno de los perros del terror de Cazafantasmas. Y el Dacosaurus de la línea de Dino Trackers, que fue de las figuras más raras que salieron. Este Shringasaurus lo usé en el stop motion como si fuera el Ridosaurus de la película de Lagarto de los Tiempos Remotos. También tengo este pequeño Mosasaurus de Hasbro, a este pequeño Dilophosaurus de Playskool, no lo sé, pero es de la película de Jurassic Park del 93, de una sublínea llamada Juniors de Jurassic Park. También tengo a este pequeño Indoraptor, que fueron los que salieron en McDonald's, que ponías como una especie de bengala con un imán y movían la cabeza así. Tenía más, pero es el único que actualmente conservo. Igual de figuras de Mattel tengo a este Quilmesaurus, que fue mi figura favorita de este tamaño de la línea de Fallen Kingdom, que es de los Extreme Damage, Battle Damage, algo así. Y pues su función nada más es que se ve su herida de batalla. Es de mis favoritos, me gustan bastante los abelisáuridos, como el Carnotaurus. Y este pequeño Dilophosaurus que tenía la función de que abre la boca y tiene un pequeño imán aquí para romper una jaula que contenía un Compsognathus o un Microceratus. También cuento con una gran cantidad de figuras minis. Tengo, varias ya las han visto en algunos stop motion del canal, como pueden ser el Tyrannosaurus dorado que venía en los packs de 3 de Jurassic World Fallen Kingdom. También el Indominus Rex, que me salió en una bolsita de los que son como sorpresas. Al Carnotaurus, que igual ya lo pudieron ver en un stop motion que subí al canal. Y también cuento con estos que son son una especie de crías minis bastante bonitas. Cuento con la colección completa del paquete donde venía el Carnotaurus y además el Dimetrodon, que me regaló también esa personita bastante querida que me ayudó a diseñar el logo del canal. También cuento con 3 Indoraptores, igual venía en los paquetes de 3. Y pues también cuento con este Carnotaurus. Este Carnotaurus es de los que venían en los de paquetes de Jurassic World Dominion, que venía con esta Claire y me parece que con este pequeño Lystrosaurus. También venía con el Baryonyx, pero ese no lo encontré para el canal. También tengo este Allosaurus de los paquetes que traían como 15 mini dinosaurios para Jurassic World Fallen Kingdom. También tengo este pequeño Tyrannosaurus Rex, aquí tiene la JP ya un poco despintada, de Kenner, de las crías de los dinosaurios que venían con las figuras humanas. También tengo este pequeño Dilophosaurus que ya se anda cayendo, que venía con el Indoraptor de las líneas doradas de los paquetes de 3. También a este pequeño dinosaurio que igual ya lo tengo desde hace bastante tiempo. Me parece que venía en algo de Marinela, no lo recuerdo. Tenía la colección completa, pero solo encuentro ese. Y estos dos pequeños herbívoros, el Stegosaurus, pues mueve su colita así. Y este que me gusta bastante, que es el Ankylosaurus, un mini que llevaba buscando desde que salió Fallen Kingdom y lo encontré hasta después de Dominion. Y pues este venía con un pequeño Ceratosaurus que también lo tengo igual junto con las figuras que les mencioné como el Beetlejuice. Bueno, pues ahora sí vámonos a pasar con lo que era como lo sorpresa, que les voy a estar mostrando 3 figuras que les haré una review para un próximo video. Bueno, pues estas son esas figuras sorpresas que mencionaba. Y este es un Gomora de Ultraman de Bandai. Aquí tienen su patita, no creo que se alcance a ver. Es una figura pues un tanto translúcida. Tiene buena articulación en la cabeza, en los bracitos, y también tiene una articulación un tanto limitada en el torso
y la cola también puede rotar. Hablando de Bandai, estoy pensando en conseguir la figura Movie Monster Series de Manda de Godzilla Singular Point. Pero bueno, le haremos una review más detallada a esta figura posteriormente en un próximo video. También conseguí en el Rock Show este pequeño dragón de Cómo entrenar a tu dragón, el dragón de 2 cabezas Erupto y Wakara, que es de mis dragones favoritos de esas películas junto a Chimuelo. Está bastante bonito. Y también este Carnotaurus de Jurassic World Dominion, que va a ser el mismo molde del Carnotaurus de Jurassic World Chaos Theory, de ese paquete que viene con otros dinosaurios. Y pues este fue un regalo de cumpleaños de la personita que les dije que me diseñó el logo del canal. Pues mi cumpleaños fue el pasado 25 de mayo y bastante considerada me regaló este Carnotaurus de Jurassic World Dominion que pude conseguir en el Rock Show. Y pues bueno, vamos a cerrar con esta figura aquí. Y pues esa sería mi colección de figuras, tanto de la saga de Godzilla y otros kaijus, como de la saga de Jurassic World y otros tantos monstruos más. Bueno, pues le haré su respectivo video a estas últimas 3 figuras que mostré. Y pues de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Si les gustó el video, esta especie de especial 100 suscriptores, pues denle like. Y si son nuevos en el canal, pues suscríbanse, denle like. Y pues también compártanlo con sus amigos, discúlpenme. Entonces pues estaré trayendo más contenido al canal. Como les mencioné, la review de estas figuras, continuaré con las recomendándote una y algunos stop motion más. Pues de nuevo bastante y muchas gracias por su apoyo y pues nos vemos la próxima. Adiós.